mi madre le entregó mi alma al diablo. Mi relato de terror comenzó muy pronto en mi vida, y se ha extendido a través de los años. Desde muy pequeño fui criado por mis abuelos paternos, al principio no sabía por qué, pero al pasar de los años supe la realidad de mi familia. Al ser un niño, siempre se me ocultó mi verdadero origen. Me habían dicho que mi madre había muerto, pero por las habladurías de los adultos, a los 8 años supe que mi madre estaba con vida. Mis abuelos me dijeron que no podían llevarme con ella, que era peligroso, pero yo insistí, y cuando los acusé de haberme robado, fue que ellos accedieron a llevarme con mi madre. El primer recuerdo que tengo de mi madre no es agradable. Aún tenía 8 años cuando la vi por primera vez, y me quedé quieto al verla. Creo que estaba impresionado por ver a mi madre. Habíamos viajado 3 horas por carretera hasta la ciudad donde ella vivía. Esperaba que al verme me abrazara, pero a ella no le importó la distancia que habíamos recorrido y se mostró muy fría conmigo. Y de muy mala gana les preguntó a mis abuelos si ya se habían hartado de mí y me querían botar con ella. Pero mis abuelos le explicaron que yo quería conocerla, y ella de la manera más fría me dijo que volviera otro día, porque ese día estaba muy ocupada. Me dio tristeza ver a mi madre, tanto por el trato que me dio como por la forma en que vestía y se comportaba. No estaba sucia ni era mal hablada, pero algo en su forma de vestir y actuar me parecía extraño. Además, que olía algo raro, como a las flores de los panteones. Regresamos a nuestra ciudad, y al día siguiente mis abuelos me volvieron a llevar con ella. Ese día su actitud había cambiado, y les pidió a mis abuelos que le permitieran llevarme por un helado a un parque cerca de su casa. Aunque yo era muy pequeño, recuerdo haber notado el rostro de preocupación de mis abuelos, que seguramente pensaban que mi madre los iba a alejar de ellos, o que quizás ella me contaría mentiras para que los odiara. Pero al ver mi rostro de emoción, fue que ellos accedieron, pero caminaron detrás de nosotros, quizás a 20 metros de distancia. Estando sentados en una banca del parque, mi madre me confesó que ella se dedicaba a hacer brujería. Por mi edad, no entendí muy bien lo que eso significaba, y tampoco me quedó muy claro cuando me dijo que era una bruja negra. Me dijo que esa era la razón por la que mis abuelos me habían apartado de ella, pero que si yo en algún momento necesitaba de su ayuda, podría contar con ella. Por un momento pensé que ella y yo podríamos tener una relación normal de madre e hijo, pero quedé sumamente decepcionado cuando ella me dijo que no estaba en condiciones de ser una madre para mí, porque su trabajo era lo más importante para ella. Pensé que sus siguientes palabras fueron por haber visto mi rostro de tristeza, pero años después me enteré de la realidad de sus palabras y de su supuesta ayuda. Me dijo que haría algo por mí, para que siempre la recordara, y créeme cuando te digo que lo que hizo hace que siempre la recuerde. Que eso que haría por mí debía ser un secreto, porque mis abuelos se molestarían. Me dijo que me brindaría de su protección, y que eso lo haría con uno de sus hechizos, y me pidió que aceptara su ayuda y le entregara un poco de mi cabello. Era mi madre, y le creí, por eso dejé que tomara un poco de mi cabello, y lo guardó en una pequeña bolsita de plástico que llevaba. Al recordar ese día, sé que todo lo planeó ella. No fue lo que cualquier niño puede esperar de una madre que acaba de ver por primera vez, y de camino a casa mis abuelos me dijeron que mi madre era malvada, que le había hecho mucho mal a mi padre, y que por eso él se había perdido. Al ser un niño, no supe qué creer. Por un lado estaban las personas que me habían cuidado toda mi vida, y por el otro lado estaba mi madre, a la que no conocía pero aún así quería. De forma silenciosa culpé a mis abuelos de haberme alejado de mi madre, y tenía en mi mente la idea de que algún día viviría con ella. Fue ese año que las cosas paranormales comenzaron, porque a tan solo una semana de haber visitado a mi madre, un sonido me despertó de madrugada, y cuando abrí los ojos me asusté al ver una sombra en un rincón de mi cuarto. Cerré los ojos, pero pude escuchar que aquel ser caminaba hacia mí, y se quedó parado junto a mi cama, a menos de medio metro de mi cabeza. Una voz muy grave salió de ese ser, me dijo algo que no comprendí en ese momento, y que me tomó muchos años para comprender.
me dijo que quería el alma de ella a cambio de la mía. Aquella cosa me tocó la cabeza, y en ese momento me quedé dormido. Al despertar no supe si todo había sido una pesadilla, pero supe que había sido real cuando en la esquina donde había estado ese ser, estaban 2 huellas de un animal que no reconocí, porque siempre fui un niño de ciudad y no conocía las huellas de muchos animales. Recordé las palabras de mi madre, sobre que me brindaría su protección, y pensé que quizás ese ser era enviado por ella, y por eso guardé en secreto haber visto a aquel ente oscuro. Pero cuando los días siguientes continuaron igual, con ese ser despertándome por las noches y caminando hacia mí, supe que debía contarles. Después de decirles, y después que ellos vieron las huellas que el ser había dejado, noté que sus rostros palidecieron, y mi abuela dijo que todo se estaba repitiendo, como con mi padre, y que aquella bruja volvería a hacer daño. Ella, tras decir esas palabras, me miró y se sorprendió por haberlas dicho en voz alta. No tuvo que decir a quién se refería con eso de bruja, yo supe que hablaba de mi madre, y me molesté por lo que ella había dicho. Mis abuelos salieron y platicaron a solas en su habitación, y no pude escuchar con claridad lo que decían, pero pude percibir que decían palabras como brujería y el diablo, refiriéndose a las huellas que estaban en mi cuarto. Supe días después que al día siguiente habían ido a visitar a mi madre, donde le advirtieron que se alejara de mí. En todos lados pusieron imágenes de Jesús y de la Virgen María, además de agua bendita que esparcían por todas partes de la casa antes de dormir, y me pusieron a rezar el rosario con ellos antes de acostarme. Pero esas cosas no hicieron que todo mejorara, porque por las noches aquella sombra se aparecía en un rincón de mi cuarto, pero yo dejé de decirle a mis abuelos para que no culparan a mi madre. Tampoco dije nada cuando amanecí con un dolor en la espalda y vi que tenía rasguños y moretones. Comencé a sentir que alguien me perseguía cuando estaba en la calle, y dentro de la casa sentía la presencia de alguien, y en algunas ocasiones creía escuchar la respiración cansada de alguien, aunque yo estaba solo en mi cuarto. Un compañero de mi escuela me preguntó quién era el hombre delgado y alto que me acompañaba a mi casa. Me asusté con sus palabras porque nadie me acompañaba a mi casa, pero me asusté más cuando me dijo que su madre y otras personas no miraban a ese hombre, solo lo podían ver algunos niños. No supe qué decirle, estaba más sorprendido que él. Pero ese compañero no fue el único que me preguntó por el hombre delgado y alto, porque al pasar de los años la gente que conocía me preguntaba lo mismo. Los siguientes años fueron confusos para mí, porque me logré acostumbrar al ser oscuro que se aparecía en mi habitación, y también sentí que cuando estaba en la calle, el hombre delgado y alto me protegía. Atribuí esa supuesta protección a mi madre, que aunque no la volví a ver en esos años, sentía que ella se preocupaba por mí, al enviarme a ese ser. Pero como un efecto secundario comencé a esconder ciertas partes de mi cuerpo, porque los rasguños y moretones continuaban con el pasar de los años, y no quería que nadie me viera. Aún hoy tengo las cicatrices en mi espalda, y no me quito la camisa ni en la playa, porque de verdad son muchas cicatrices y no sé qué decirle a la gente que pregunta. Todo cambió cuando entré a la preparatoria, aún tenía 14 años, pero estaba a punto de cumplir 15, y fue en ese tiempo que las cosas comenzaron a cambiar en el tema personal, porque tuve mi primera novia, que aunque era una relación de mano sudada, yo estaba muy emocionado de tener novia. Y fue precisamente tener novia lo que me hizo abrir los ojos, porque meses después de haber comenzado ese noviazgo, y ya teniendo 15 años, fue que conocí a una tía de mi novia. Era una fiesta familiar de mi novia, su abuela cumplía años y se había hecho una gran fiesta. La tía esperó a que estuviéramos solos, y me dijo que había algo pegado a mí. Yo me revisé el pantalón pensando que ella se refería a eso, pero me dijo que no era físico lo que estaba conmigo, que era espiritual, por así decirlo. Supe en ese momento que se refería al hombre delgado y alto, y así se lo hice saber, pero ella me dijo que eso no era un hombre, que era un demonio. Ella me hizo algunas preguntas sobre mi vida, me preguntó si dormía mucho, y que si siempre estaba cansado, además de si tenía algunos deseos de hacerle daño a la gente, y si tenía pesadillas con un ser oscuro. No tuve que responder nada,
porque mi rostro habló por mí. Yo no me había puesto a pensar en esas cosas, pensé que esos deseos de dañar gente eran normales, y las demás cosas pensé que también eran normales, incluso las extrañas pesadillas. Pero la tía me dijo que no era así, que eso era causado por el demonio, que su labor era quitarme las energías, y que todas aquellas personas que tenían un demonio así pegados a ellos, terminaban en la cárcel o en el manicomio. No le creí a esa señora, y me alejé de ella. Días después, cuando aquel ser oscuro me despertó de madrugada, volví a cerrar los ojos al verlo acercarse a mí, y cuando estuvo a menos de medio metro de mi rostro, le pregunté si era un demonio. Me sorprendí cuando aquel ser me dijo que sí, y me confesó que su labor era dañarme. Acudí con mi novia, y le confesé lo que me pasaba, pero ella no me creyó. Le pedí que me llevara con su tía, y después de suplicar por su ayuda, ella accedió y me llevó con su tía. La mujer nos recibió en su casa, donde me dijo que ella no era bruja, solamente había nacido con la habilidad de ver cosas, y había aprendido algunos trucos con el pasar del tiempo. En ese momento llamó por teléfono a una mujer que vivía cerca, me dijo que esa mujer podría ayudarme. Casi 10 minutos después, alguien tocó a la puerta, y cuando la tía dejó entrar a la mujer, me sorprendí al ver que esa mujer estaba ciega, pero caminaba con una seguridad que la hacía aparentar que veía. Sus ojos blancos se posaron en mí, como si me estuvieran viendo, y después de examinarme con algo que no era su vista, me dijo que alguien me había hecho un mal terrible, que aquel mal era tan poderoso que solo la persona que me lo había hecho podría ayudarme. Ella no se sorprendió cuando le dije que esa persona era mi madre. Una semana después acudí a la casa de mi madre, que al verme me reconoció y me dijo que me había tardado en visitarla. Sin miramientos, me confesó lo que había hecho, me dijo que había hecho un pacto con el diablo, que muchos años atrás, el diablo le había propuesto darle más poder a cambio del alma de uno de sus hijos. Así supe que mi madre había tenido otros 2 hijos aparte de mí, pero me dijo que no podría sacrificarlos a ellos, porque a ellos sí los quería, y que además ellos no eran como yo, porque ellos sí habían nacido con el entendimiento de la brujería. Me dijo que había una forma de ayudarme, pero tendría que entregarle 7 vidas, y 2 de ellas deberían ser mis abuelos. Me echó de la casa, y me recalcó que esa era la única forma de que el diablo no se llevara mi alma. Esa noche todo empeoró, porque el ser oscuro comenzó a no dejarme dormir, y comenzó a golpearme incluso de día. Mi vida se tornó una tortura a cada momento, haciéndome plantearme la posibilidad de entregarle las 7 vidas a mi madre, pero no me decidía, prefería sufrir a hacerle daño a mis abuelos, que supe que me alejaron de mi madre porque ellos sabían que ella era malvada. Comencé a pasar temporadas en un hospital psiquiátrico, entraba de forma voluntaria, y solamente con la medicación fuerte podía dormirme y alejarme del ser oscuro, y cuando sentía que estaba mejor decidía salir, pero aquel ser oscuro siempre regresaba a mí. Ocasionalmente aquel ser me proponía entregarle el alma de mi madre a cambio de la mía, pero yo no sabía si hacer un trato con ese ente podría empeorar todo. Y al tener 22 años todo cambió, porque una noche aquel ser me dijo que ya no había marcha atrás, porque mi madre había muerto, y ya no había forma de que su hechizo pudiera revertirse. Esa noticia fue corroborada por mis abuelos, que al amanecer me dijeron que mi madre había muerto. Ellos pensaron que al morir ella, mis problemas se retirarían, pero yo sé que no es así, porque el mal que me dejó sobrevive su muerte. Ahora tengo miedo porque mi alma está condenada al infierno, y mi vida es tan terrible que no aprecio ningún momento que respiro. He acudido con cientos de personas que afirman quitar trabajos de brujería, pero ninguno me ha podido ayudar, incluso algunos empeoran las cosas. Pero tengo una esperanza, porque me han dicho que el diablo no puede tomar un alma que no le pertenece, y que yo tengo que hacer algo muy malo para que mi alma se vaya al infierno, y me dicen que solo tengo que ser una buena persona. No sé qué creer, porque no sé si pueda soportar vivir otro día más, cada día es más difícil, y ya estoy muy cansado. Espero que este relato te haya gustado. De ser así,
te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.